En la carta a los Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:1. Cuando lo tenga, dame un fuerte amén. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en el poder de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Puede sentarse, por favor. Entonces hemos venido a escuchar la voz del Señor. Siempre que el Señor me da la oportunidad de pararme en este lugar y predicar, yo les digo que escuchemos la voz del Señor. Pero seamos buena tierra, amén. Tierra fértil. Así que disponga su oído para escuchar la voz del Señor, porque el Señor siempre tiene algo especial para con nuestra vida. Dígale al que tiene a su lado: el Señor tiene algo especial en esta mañana para usted. Problema que no todos creemos, pero sí el Señor tiene algo especial para con nosotros, amén. Bueno, en esta mañana quiero hablar de algo que es importante. Y en algún tiempo, levante la mano cuántos de los que están acá, o si le da pena no la levante, nacieron allá por los 80 o por los 90. Nadie, solo jovencitos tenemos, qué bendición. Antes de los 80, ¿quién nació? Ya nadie va a levantar la mano. Pero no se les nota en la cara, fíjense. De aquí se ven bien hermosos. Y allá en estos, ¿por qué les digo esto? Porque allá, en esta época, había aparecido un libro que se llamaba precisamente así: ¿qué haría Jesús? Y de eso quiero hablar yo en esta mañana. ¿Qué haría Jesús? Usted sabe, en la vida nos pasan cosas buenas y cosas malas, amén. Cosas no tan buenas y cosas no tan malas. Pero cada situación, nosotros nos debemos de hacer una pregunta. Cuando usted está viviendo una enfermedad, cuando usted está viviendo persecución, cuando tal vez usted está viviendo desempleo, podría hacerse esta pregunta: ¿qué haría Jesús? Y quizás en esta mañana también los tengo que poner en contexto y decirle: quizás Jesús no trabajó, quizás Jesús no manejó un carro y no se encontraba en las trabazones tan benditas que nos encontramos nosotros, y que hace sacar el viejo hombre. Pero para cada situación nosotros debemos de plantearnos esta pregunta y preguntarnos a nosotros mismos: ¿qué haría Jesús? Y Pablo escribe esta carta y le dice a la iglesia de los Corintios que sean imitadores de él, imitadores de Pablo, porque Pablo fue imitador de Cristo. ¿Cuántos imitadores de Cristo hemos venido en esta mañana? ¿Sabe? Nosotros en nuestra naturaleza humana siempre tenemos tendencia a seguir a alguien. Siempre tenemos tendencias a hacer algo que vimos en alguien más. Las hermanas se ponen el vestido porque se lo vieron a la hermana que sale en la novela. Aunque no me digan amén. Aunque me digan yo soy original. Usted se lo vio a alguien y por eso a alguien usted se lo está copiando también. Y algo que es bien curioso, nosotros los salvadoreños, ¿cuántos salvadoreños han venido? ¿Cuántos bendecimos la nación del Salvador? Y nosotros los salvadoreños somos bien copiones. Dígale al que está a su lado, pégale un codazo y dígale: no sea copión, hermano. Siempre tenemos tendencias de seguir a alguien. Hoy los jóvenes se quieren quitar el pelo como Cristiano Ronaldo.
No se ven iguales, pero igual se lo quitan. Hay hermanas que se quieren parecer a la Paquita, la del barrio. No, nadie hay así acá, ¿verdad? Todos somos hijos del Señor. Pero nosotros siempre seguimos un patrón. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, y quizás porque soy hombre, gracias a Dios, yo quería seguir todo lo que mi papá hacía. Y mis hermanas, me imagino yo que ellas querían seguir todo lo que mi mamá hacía. Yo tuve un buen referente, y no solo para mi vida secular, para mi vida en lo que hago todos los días, sino también para mi vida espiritual. Yo pude estar cerca de mi papá, pude ver cómo actuaba él, pude ver cómo decía las cosas, pude ver qué comía, qué no comía. Entonces, para mí siempre fue alguien que yo anhelaba ser como él. Yo sé que hay muchas personas de los que estamos acá que también anhelaban cuando estaban pequeños ser como sus padres. Y algunas hermanas ser pispiretas como sus madres. Pero nosotros siempre llevamos un patrón, y aunque usted venga y me diga, no, yo no sigo a nadie, yo no me parezco a nadie, yo no veo a nadie, usted quiere ser imitador de alguien. La pregunta en esta mañana es: ¿de quién nosotros estamos siendo imitadores? Porque si usted va a seguir a una persona que no sigue a Cristo, dice la palabra del Señor que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces no se deje guiar por ciegos. Déjese de guiar, si lo quiere ver de esta forma, antes de entrar al otro punto, por personas que están llenas del Espíritu Santo, por personas que se les nota que están amadores del Señor más que de los deleites de la carne. Porque nosotros siempre tenemos que ver algo en alguien y seguirlo. Pero en esta mañana, más que fijarse en cualquier otra persona, usted debe de fijarse en el Señor Jesús. Dígale al que está a su lado: hermano, sea imitador de Cristo. Hermanos, yo sufría, se los he contado muchas veces. Yo sufría porque yo quería predicar parecido a mi papá. Y el Señor siempre pone ministerios. El Señor siempre pone un don especial sobre cada uno, que quizás no se va a repetir. Usted puede darse el lujo de decir que el Señor le ha dado un ministerio, que el Señor le ha dado un don que quizás nadie tiene en esta iglesia. Pero como muchas veces somos cómodos, los escondemos. Dígame, ¿para qué es usted bueno? Y yo le digo en qué lo pongo a servir en la iglesia. Para hablar, predique. Que hay hermanos que nunca se callan, porque loras. Pero yo me quería parecer bastante cuando empezaba a predicar a mi padre. Y sabe, yo siempre me frustraba, porque quizás somos un poco parecidos, porque no gritamos mucho al predicar, pero no somos iguales. No somos iguales. Pero el Señor da el ministerio como Él quiere. Entonces yo logré después entender esto, y yo dije: Señor, yo tengo que ser imitador de ti. Si es cierto, tengo que ver lo que la gente hace bien y hacer lo que la gente me ha enseñado a hacer bien. También tengo que observar en aquellas cosas que las personas no han hecho bien, y yo no tengo que cumplir esos patrones. Pero si usted se fija en Cristo Jesús, usted no se va a equivocar, hermano. Entonces en esta mañana vamos a salir de esta iglesia y vamos a decir: yo soy imitador de Cristo. Ahí deje a todos esos famosos que usted se quiere parecer, todas esas famosas que usted se quiere parecer. Parezcase a Cristo en esta mañana. Vamos a ver situaciones en las cuales cómo reaccionó Cristo. ¿Cuántos jóvenes han venido en esta mañana? Levante la mano los jóvenes. Antes de que se case, enoje a la persona con quien se quiere casar. Ahí va a conocer de verdad quién es.
Entonces, en situaciones que nosotros vivimos diariamente, en esta mañana yo les quiero exponer la palabra del Señor y decirles cómo el Señor actuó. Y si nosotros somos hijos del Señor, si nosotros somos imitadores de Cristo, entonces debemos de imitarlo en todas las cosas. Muchas personas que ahora filtran la palabra del Señor a nuestra conveniencia y decimos, no, esto yo sí lo voy a cumplir y lo otro no lo voy a cumplir. Recuerde lo que dice la misma palabra del Señor, que toda la palabra es inspirada. Por lo tanto, si a usted no le gusta la Biblia o lo que dice en esa porción de la Biblia, lo tiene que cumplir. Ahora venden unas Biblias que le han borrado el nombre de pecado y de todo este tipo de cosas para que las personas ya no lean eso. Imagínense, hemos llegado a una comodidad hasta espiritual. Pero los que estamos aquí somos imitadores de Cristo. Dígale al que está a su lado, hermano, ¿y usted de verdad va a imitar a Cristo? Porque muchas veces hacemos cosas que no parecen que fuéramos cristianos. Cristiano es aquel que ha creído en Cristo Jesús y le ha seguido. Ahora cualquiera se llama cristiano, pero pocos son los que le siguen a Cristo. Yo por eso mejor prefiero decir creyente. ¿Cuántos creyentes hay acá? Que cristiano, cualquiera dice que es cristiano, hasta la religión dice que es cristiano. Pero creyentes pocos hay y seguidores menos, discípulos menos, imitadores menos. Pero en esta mañana solo habemos imitadores de Cristo Jesús. Aunque usted no se la crea, yo sé que usted es imitador de Cristo Jesús. Si no, no estaría en esta iglesia. Si no, no estaría en este lugar. Qué sé yo dónde estuviera. Pero el apóstol Pablo, nosotros podemos ver la vida del apóstol Pablo. Y nosotros podemos ver que fue un hombre que sí vivió conforme a la voluntad de Dios. Cierto, como todos. Aún como Elías dijo también, un hombre sujeto a pasiones, un hombre con debilidades. Pero yo se los he dicho muchas veces, seguir a Cristo no significa que nunca vayamos a tocar el pecado. Seguir a Cristo significa que muchas veces nos va a tocar caer, pero nos vamos a levantar y vamos a seguir a Cristo. Ni aún un justo, dice la palabra del Señor, para aquellos que se me quedan viendo un poquito con cara de santos. Somos pecadores, pero debemos de seguir a Cristo. Hermano, yo no sé por cuántos días usted ha tenido que pasar, por cuántos días usted ha tenido que pasar recordando aquello que quizás hizo hace tantos años. Y todavía usted está con esa incertidumbre en su corazón pensando, ¿y de verdad el Señor me perdonará? Déjeme decirle que dice la palabra del Señor que si nosotros confesamos nuestros pecados, fiel es Dios para perdonar cada uno de ellos. Entonces no se preocupe. Límpiese y sigamos adelante. Límpiese y sigamos imitando a Cristo Jesús. Pero nosotros podemos ver en la vida de Pablo, un hombre que dedicó su vida al servicio del Señor. Un hombre que según teológicamente se cree que este hombre fue dedicado para nosotros, para los gentiles. ¿Cuántos viajes hizo Pablo? ¿Se recuerda usted? Que alguien me diga cuántos viajes hizo Pablo, cuántos viajes misioneros. Se los dejo de tarea y en la tarde me lo traen. Un hombre que hizo viajes misioneros, un hombre que salió de la comodidad de su casa y se preocupó por aquellos que no tenían a Cristo en su corazón. Y se preocupó por aquellos que no habían escuchado ni siquiera el nombre de Jesucristo quizás. Entonces Pablo está diciendo a la carta de los Corintios que sean imitadores de él, porque él estaba siendo imitador de Cristo. Hermano, déjeme decirle en esta mañana, que hoy lo puedo decir con orgullo, que es lindo estar en Tierra Santa. Un día nos vamos a ver allá.
Hermanos, es lindo conocer Tierra Santa. Hay una sensación que yo no se las puedo explicar de caminar por las calles que caminó Jesús. Y yo me quedaba pensando y decía, y yo tan pecador y caminando aquí. Pero luego me di cuenta con el grupo que andaba que habían más pecadores que yo. Así que se me pasó. Hermanos, es lindo caminar, es lindo encontrar, es lindo ver a la ciudad donde Jesús nació. Pero me di cuenta de algo, que muchas personas llegan ahí sin conocer a Jesús. Que muchas personas llegan a estos lugares sin ser imitadores de Cristo. Y yo recordaba estando en este lugar y decía, muchas veces es mejor ni siquiera venir a este lugar, pero sí conocer a Jesús, pero sí ser imitador de Cristo. ¿Y cómo usted y yo podemos ser imitadores de Cristo? Porque quizás el Señor no nos va a regalar ese privilegio de ir allá. Pero usted tiene la dicha de tener en sus manos la palabra del Señor. Y por medio de la palabra del Señor, usted puede conocer a Jesús. Usted puede conocer, y no solamente conocerlo, sino también imitarlo. Decir, yo voy a actuar como Jesús actuó. Yo me voy a quitar el bocado de la boca para dárselo a aquel que necesita. En el colegio recuerdo que en muchas ocasiones mi mamá, cuando yo estaba pequeño, me ponía, ¿cómo le llaman? Un lunch, me ponía refrigerio, exacto. Y yo lo que hacía para no darle a mis compañeros, que lo tocaba todo antes que me pidieran. Y así actuamos nosotros muchas veces. Pero nosotros podemos en esta mañana conocer al Señor por medio de su palabra, sin necesidad de ir a otro lugar. Aunque yo se los digo, yo sé que el Señor les va a dar la oportunidad a usted también de que esté allá. Y sí es lindo estar ahí, pero qué mejor conocer al Señor por medio de su palabra. Qué mejor actuar como el Señor. Qué mejor imitar al Señor por medio de su palabra. Quiero que me acompañe por favor a Primera de Tesalonicenses 1:6. Y allá en los 80, en los 90, se hacía mucho esta pregunta: ¿qué haría Jesús? Y yo lo voy a llevar a 5 situaciones. Y yo quiero que usted se autorrefleje en Jesús. Que usted haga un examen y que usted verifique, porque usted se conoce mejor que nadie, y que revise a ver si usted lo está cumpliendo como el Señor. Usted puede ver a través de los evangelios, en varias ópticas, Mateo, Marcos, de cómo Jesús vivió, de cómo Jesús actuó. Pero yo quiero que en esta mañana nosotros veamos si realmente estamos actuando como Cristo. Hermano, porque de muy poco nos sirve decir que somos cristianos si no seguimos a Cristo. ¿Se ha fijado que hay personas que dicen, yo tengo 30 años de ser cristiano? Pero cuando usted ve sus comportamientos, cuando usted ve el carácter de ellos, que no les ha cambiado, que siguen siendo el diablo, se da cuenta que Cristo no está en ellos. Y hay una famosa mentira que el enemigo ha creado en nosotros y ha dicho, o nosotros decimos, no, es que el Señor así me hizo de bravo. No, es que el Señor así me hizo de rencoroso. No, es que el Señor así me ha hecho con falta de amor. Esa es la peor mentira que usted puede tolerar. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo en esta iglesia? Estoy preparando un sermón también que se llama Un encuentro personal con Cristo. Y nosotros podemos ver a través de varios siervos que cuando tienen un encuentro personal con Dios, les cambia todo. Entonces no podemos nosotros decir, no, es que así me hizo. Aunque usted tenga 30, 40 años, ¿cuáles son sus frutos? ¿Cuáles son sus frutos? Yo sé que esta predicación es algo confrontativa, pero es necesaria para nuestras vidas. Porque muchos tenemos 10 años de ser cristianos, pero no hemos cambiado nada en nuestra vida.
En esta mañana levante sus manos al cielo y diga: Espíritu Santo, ayúdame a ser más como Cristo. Y los apóstoles seguían insistiendo y decían en Primera de Tesalonicenses 1:6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Vea al que está a su lado y vea si tiene gozo. Si no tiene gozo, es que no tiene al Espíritu Santo. Cuando termine el servicio, oramos por usted, y tal vez los diáconos pasan, porque los diáconos siempre se duermen. O oramos por ellos para que les llegue el Espíritu Santo. ¿Cuántos imitadores de Cristo hay acá? Y los discípulos y los apóstoles tuvieron la dicha de ver a Jesús. Así como yo les decía, yo tenía la dicha de vivir con mi papá, de ver cómo actuaba, de ver cómo comía, de ver cómo se enojaba. Porque ustedes lo miraban sonriendo aquí, pero en la casa me regañaba. Por eso soy un poco orejón, porque cada rato me jalaba la oreja. Y los discípulos tuvieron esta bendición de ver cómo Jesús se comportaba. Entonces ellos narran y ellos dicen: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿A cuánto se nos va a notar, si no se nos notaba todavía, que realmente somos imitadores de Cristo? ¿Cuántos vamos a ser llenos de compasión, llenos de amor, llenos de misericordia? Y fíjese que muchas veces no es ni siquiera necesario mostrarlo afuera, porque muchas veces aquí en la iglesia se muestra que estamos pocos de amor, pocos de misericordia, pocos de compasión. Nos volvemos en jueces, y cuando una persona cae, lo criticamos, lo señalamos, en vez de decirle: vení, te voy a ayudar a que salgas adelante. Yo también soy pecador. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Confrontaba el pecado. Porque tampoco voy a hablar algo que no era Jesús. Jesús confrontaba el pecado, pero Jesús ayudaba al pecador. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos ayudando a alguien a cargar ese pecado que quizás no lo deja? Por muchos años yo escuché muchas personas decir: ay, nunca deja el cigarro. Algo que mucho nos falta a nosotros: ser empáticos, tener empatía, sentir el dolor del otro. Y por muchos años escuché decir: nunca deja de tomar, nunca va a dejar de tomar. ¿Cuántas veces usted ha orado por ellos? Usted no sabe las luchas que ellos tienen para dejar de hacer esas cosas. Usted no sabe las luchas, las noches, el llanto, el lloro que quizás han tenido por querer dejar estas situaciones. Pero son huestes muchas veces demoníacas que no los dejan. Pero usted y yo somos los llamados a orar por ellos, a restaurarlos y a bendecirlos, que sigan adelante. Por eso pregunto: ¿cuántos somos imitadores de Cristo? Pero muchas veces aún dentro de las iglesias no lo vemos, no lo somos. Y aún dentro de las iglesias es fácil decir: aleluya, gloria a Dios, Dios te bendiga. ¿Ya se me están durmiendo o están meditando? Están cerrando los ojos. Y no es que vine enojado de Israel. Levante su mano y diga: yo soy imitador de Cristo. Dígale al que está a su lado también, si está dormido, péguele: sea imitador de Cristo. Jesús no se durmió cuando estaba orando. Así que deje de dormirse. Hermanos, y qué bendición que nosotros somos hijos de Dios y somos imitadores de nuestro Padre. Tenemos esa bendición y esa dicha. Quiero que vaya conmigo a un texto muy hermoso en Primera de Juan 2.
Primera de Juan 2, por favor. 3 y 6. Dice la palabra del Señor: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda sus palabras, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cuántos nos identificamos con esta palabra? ¿Cuántos andamos como Jesús anduvo? Y cuando hablo de cómo Jesús anduvo, no significa que usted tiene que andar con túnicas, tal vez en su aspecto físico, sino más que su aspecto físico, su aspecto espiritual. Usted no va a andar en camellos ahora. Usted no va a andar en burros ahora, aunque hay muchos que parecen burros, pero no. Usted no va a andar con túnica, y si usted quiere andar, pues está bien, pero más que eso, que se refleje el amor de Cristo en nosotros, que se refleje la palabra de Él en nosotros. Por eso les decía que como nosotros conocemos al Señor es a través de su palabra. Pero muchas veces nosotros no nos comportamos como cristianos, no nos comportamos como creyentes, porque no leemos la palabra, porque no sabemos la vida de Jesús, porque no sabemos cómo Él actuó. Pero cuando nosotros escudriñamos la palabra, sabemos qué es lo que debemos de hacer. Si Jesús actúa de una manera, nosotros igual. Amén. Dice la palabra del Señor: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cuántos andamos como Él anduvo? No todos, pero ¿cuántos lo intentamos? No se preocupe, hermano, porque muchas veces vamos a flaquear. Y eso que no nos impida seguir adelante, porque el enemigo pone una mentira en nosotros también, de querer dejarnos destruidos, de querer dejarnos en el suelo. Pero usted levántese y siga adelante en el nombre del Señor. Quiero que me acompañe a Juan, al Evangelio de Juan 5:30, por favor. Juan 5:30. Dice la palabra del Señor: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y quiero que veamos uno de los 5 puntos que yo le voy a dar. Usted en su casa puede escudriñar y puede sacar muchos puntos, no solamente 5. Pero el Espíritu Santo me ponía de decir estos 5 puntos a mí y recordárselos a usted, recordármelos a mí. ¿Y cuántos de los que estamos aquí estamos haciendo la voluntad del Padre? Si hay una cosa por la que vino Jesús, y usted lo sabe, es a morir por usted y por mí, amén. Pero también es para hacer la voluntad del Padre. Allá en aquel monte se constrictó nuestro Señor, tuvo miedo y le dijo al Padre que si era posible que hiciera pasar esa copa de Él. Pero terminó con estas palabras diciendo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Diga en esta mañana: que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Yo se los digo, se los vivo diciendo: la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es buena, que no nos parece a veces, pero es buena. El Señor sabe por qué lo está esperando más adelante.
Pero algo que nosotros debemos de saber y reconocer en esta mañana es si usted y yo estamos haciendo la voluntad del Padre. Hermano, cada vez que alguien me decía, usted va a ser pastor, yo decía, este está loco. Hermano, es que el ser pastor no es algo que yo anhelaba o no es algo que las personas anhelan en su corazón. Que hay muchas personas que quieren ser pastores, se ponen a predicar, se ponen un traje bonito, pero no son llamados. Y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cuántas veces ha dicho eso usted? Pero la está haciendo. ¿Cuántas veces usted ha dicho, no, Señor, este año acaba de iniciar, hoy sí inicio con todo y hoy sí inicio haciendo tu voluntad? Bueno, cada vez que me decía alguien que yo iba a ser pastor, salía corriendo. Desde chiquito me decían pastorcito, me caía mal que me dijeran pastorcito. Desde escuela bíblica. Y por eso era tremendo quizás, porque me decían pastorcito. Pero de algo sí estoy seguro, que estoy haciendo la voluntad del Padre. Es cierto, me voy a equivocar como usted se ha equivocado, pero no por eso voy a dejar de hacer la voluntad de Dios. Ahora la pregunta no es para mí, es para usted. ¿Está haciendo la voluntad del Padre? ¿Está obedeciendo al Señor? Porque cuando usted hace la voluntad del Padre, ¿qué es lo primero que se ve en usted? Obediencia. Dígale al que está a su lado, sea obediente. Sea obediente a su llamado, dígale. Hay hermanas que son lindas para barrer, pero si las pongo a orar, no hablan. Es como Moisés, tartamudas. Pero si esa es la voluntad de Dios, que usted esté ahí, hágalo con devoción, con alegría, porque los hijos del Señor tenemos gozo en nuestro ser. Hay otros que son lindos para predicar. Hay otros que son lindos para evangelizar. Hay otros que son lindos para enseñarle a los chiquitos acerca de la palabra del Señor. Hay otros que son lindos para caer mal. De esos hay muchos, ¿verdad? Diga conmigo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero ser obediente a ti. Si usted realmente quiere ser imitador de Cristo, entonces usted debe de ser obediente. Obediente a la palabra del Señor. ¿Cuántos obedientes sabemos acá? Ya les voy a preguntar a su mamá y a su papá. Y Jesús no vino para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Quiero que vayamos al segundo punto. Y es que Jesús siempre hacía el bien. Usted puede encontrar en los evangelios que donde Jesús estaba siempre hacía el bien. Ahora le pregunto a usted, ¿y usted siempre hace el bien? Sin importar a quién, sin mirar a quién. Dice la palabra del Señor en Hechos 10:38. Vamos a Hechos de los Apóstoles 10:38. Dice la palabra del Señor: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo ¿qué? Bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Porque Dios estaba con él. Yo de algo estoy seguro, que Dios está conmigo. Yo no sé si Dios está con usted. Si lo cree, deme un fuerte amén. Por lo tanto, yo estoy llamado a hacer el bien. Dice la palabra del Señor en Salmos que hagamos el bien, que sigamos la paz. Hermano, ¿cuántas veces usted ha tenido la posibilidad de hacer el bien? ¿Cuántos empresarios tal vez hay aquí en esta iglesia? Y si todavía no lo es, en el nombre del Señor ya lo va a hacer si lo cree. Pero ¿cuántas veces ha tenido la oportunidad, si ya es empresario, de darle el trabajo no a un impío, sino darle el trabajo a un hijo de Dios? Y no lo ha hecho. Es cierto, muchas veces los hijos de Dios
son más duros, son más tremendos. Pero Jesús siempre iba haciendo el bien. Donde Él estaba, las cosas eran diferentes. Hermanos, yo se los he dicho en repetidas ocasiones. Usted donde vaya, haga el bien. La gente no se lo va a agradecer, que a usted le importe poco eso. Recuerde que usted no tiene un compromiso con las personas. Recuerde que usted tiene un compromiso con Dios. Si se lo va a dar, déselo fuerte, porque es para el Señor. Recuerde lo que dice la palabra del Señor, que al pobre da, a Dios presta. ¿Sabe? Mi papá siempre tenía una característica y yo se las he contado a ustedes, y no es que alguien se tenía que vendar para no verlo. Si cualquiera lo veía, cualquiera que llegaba donde él le ayudaba. Yo le decía: ¿por qué le ayudas? Nunca te va a pagar, dámelo a mí. ¿Por qué le ayudas? Mira cómo habla de vos, mejor dámelo a mí. Pero siempre él tenía algo especial y siempre me decía que a él le encantaba ayudarle más a las personas que nunca le iban a pagar. Porque él sabía de dónde venía su recompensa. Pero muchas veces nosotros no somos así. Nosotros vemos a quién le podemos hacer un favor, y si él tiene la capacidad de regresármelo, yo le hago el favor. Si no, no. Si me cae bien, le hago el favor. Hermana, hermano, a ese que le cae mal, a ese que le está haciendo la vida imposible, hágale el bien. Recuérdele que usted es hijo de Dios. Recuérdele que usted no es igual que Él. Recuérdele que usted sí tiene al Espíritu Santo y que sí es imitador de Cristo. Por lo tanto, no le va a pagar, como decimos en El Salvador, con la misma moneda. Aún dentro de la iglesia. No le pague bien, no le pague mal a aquel que le hace mal. Páguele bien. Con sus acciones demuéstrele que usted sí es hijo de Dios, que usted sí es imitador de Cristo y que usted sí actúa como Cristo. ¿De qué beneficio me tiene a mí hacerle bien a los que me hacen bien? Dice la palabra del Señor. No lo digo yo. Anda, ve y hazle el bien a aquellos que te calumnian, aquellos que mienten en contra de ti, aquellos que te vituperan, aquellos que están levantando falso testimonio. Hazles el bien. Eso no nos gusta escuchar. Pero cuando usted actúe como Cristo, va a ser más que bendecido. No me crea. Usted se lo pierde. Y como no le gusta este punto, voy a pasar al otro, pues. Como a usted le gusta pegar en la cara, que le peguen en la cara y pegar 2 veces. Amén, dice, ya ve. Dice la palabra, vamos al otro punto mejor. Mateo 9:35. ¿Cuántos imitadores de Cristo hay en esta mañana? ¿Cuántos vamos a salir de este lugar diciendo: Señor, yo realmente soy imitador tuyo? Yo por eso me he dejado la barba, para parecerme más a Jesús. Que no les mientan. Dice la palabra del Señor en Mateo 9:35. Lo tenemos. No sé si está en pantalla. Mateo, ¿lo tienen usted? Que este Tobar me he mal acostumbrado, ya no busco los textos yo aquí. Y me bajó ahorita. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El tercer punto también es algo que ustedes y yo tenemos que hacer, pero poco hacemos. Y es algo que yo se los digo continuamente, y hemos sido aprendidos así en esta iglesia: a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a proclamar el evangelio en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, en cualquier rincón del Salvador, donde usted no se imagina, ya estuvieron predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de esta iglesia.
Pero nosotros muchas veces no predicamos ni siquiera con nuestro testimonio. Nosotros muchas veces no predicamos ni siquiera en nuestros trabajos, que nos da vergüenza decir que somos hijos de Dios, porque no damos frutos dignos. Así que en esta mañana, si usted es imitador de Cristo, usted tiene que llevar buenas nuevas. Ya se los he dicho, las buenas nuevas que son buenas noticias. ¿Cuánto nos gustan las buenas noticias? A mí no me gusta leer el diario, ni Cuatro Visión, ni Código 21. Que solo malas noticias dan. No, a mí me gusta que me dé buenas noticias. Si usted me va a dar una mala noticia de alguien que anda haciendo un chambre, no me diga. Está bueno. Pero usted y yo somos llamados a proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 20:28. Y esto es algo que no solamente, yo se los repito también, son para los pastores, son para los líderes, son para todos los que somos hijos de Dios, los que somos servidores de Dios, los que somos llamados imitadores de Cristo. Debemos de hacer, proclamar el evangelio, pero algo que también debemos de hacer es servir. Yo le insisto a usted, sirve en la casa del Señor. Si usted no está en ningún ministerio, ahora mismo lo meto. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Cuántos estamos sirviendo? No solamente en nuestro hogar, no solamente en nuestra casa. ¿Cuántos estamos sirviendo aquí en la casa del Señor? ¿Se ha dado cuenta que siempre unos 10 pelones es lo que hacen todo aquí en la iglesia? Cuando hay más manos, hacemos un mejor servicio para el Señor. Solamente les recuerdo que nosotros no le servimos al pastor, no le servimos a los diáconos ni a los ancianos. Nosotros le servimos a aquel que tuvo misericordia de usted y que ahora en esta mañana está sentado en esa silla. Entonces sirvámosle al Señor. Hermanos, si ni siquiera Jesús vino para que le sirvieran, entonces nosotros pongamos, lo menos que podemos hacer es poner nuestra vida al servicio del Señor. Y Dios paga bien a quien bien le sirve. No me cabe duda de eso. Si no, pregúntele a los que sirven en esta iglesia si el Señor les ha pagado mal. Les ha dado hasta más de lo que merecen. Me ha dado más de lo que merezco. Pero pongámonos a servirle al Señor. Aquí hay tanto ministerio que usted se puede meter que no hay en cuál meterse. ¿Cuántos somos imitadores de Cristo? Van bajando los amenes. Levante la mano el imitador de Cristo, quiero contarlos. Sin miedo, arriba. Dice la palabra del Señor que Jesús ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Y aún así Él hizo la voluntad del Padre. Y aún así Él entregó su vida por causa de nosotros. Juan 11:34 y 36. Esto es algo de los, es uno de los versículos que usted se ha aprendido de memoria, pero no sabe por qué Jesús lloró. Si yo les pregunto por qué Jesús lloró, no me van a responder. ¿Qué dice Juan 11:35? Dice la palabra del Señor: y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Nosotros encontramos en esta porción de la palabra la historia de su amigo, el amigo de Jesús, de Lázaro. Y si usted se pone a ver desde el punto un poco teológico, se cree que Jesús lloró por dos razones. Uno, porque Jesús amaba a Lázaro, porque Jesús era amigo de Lázaro.
Pero también Jesús sabía que Él tenía el poder para hacerlo resucitar. Y el otro punto se cree también que Jesús lloró por la incredulidad. Y así nos pasa a nosotros también. Nosotros criticamos cuando vemos estas historias porque usted ya conoce el final. Pero muchas veces nosotros somos incrédulos. Le hago una pregunta en esta mañana: ¿cuántas veces usted ha hecho llorar a Jesús por su incredulidad? ¿Acaso el Señor no tiene el poder para sanarlo en esta mañana? ¿Acaso el Señor no tiene el poder para abrirle puertas de bendición y un buen empleo? ¿Acaso el Señor no tiene el poder para hacer regresar a su hijo a los caminos de Él? Pero la pregunta es: ¿cuántas veces usted ha hecho llorar a Jesús por causa de su incredulidad? Marta y María quizás no creían que Jesús lo podía hacer, mas sus ojos vieron que Jesús hizo que del sepulcro se levantara Lázaro. Aún decían que hasta ya mal olía, porque ya tenía 4 días. ¿Cuánto tiempo lleva usted en ese proceso? ¿Cuánto tiempo le ha dado el médico? No haga llorar a Cristo Jesús. En esta mañana le digo: tenga fe en el Señor, que su respuesta va a llegar. Y lo hemos visto no solamente una vez en nuestra vida, sino muchas veces. Así que ¿cuántos imitadores de Cristo hay en esta mañana? Hermano, no imite a personas. Y si va a imitar a personas, que sean personas que han entregado su vida al servicio del Señor. Hay personas que son dignas de ser imitadores de ellos. Pablo puede ser uno. Y personas que nosotros hemos podido ver que han dejado su vida atrás para servirle al Señor. Sea imitadores de ellos. Pero más que cualquier otra persona, usted y yo seamos imitadores de Cristo Jesús. Déselo fuerte porque es para el Señor. Póngase de pie, por favor. Hermanos, yo solamente tomé 5 puntos, en los cuales nosotros podemos ser imitadores de Cristo. Pero usted en su casa puede regocijarse, leer la palabra del Señor. Y cada vez que usted lea las historias del Señor, preguntémonos, valga la redundancia, esta pregunta y digamos: ¿qué haría Jesús en mi situación? ¿Sabe? Cuando yo recién sucedió lo de mi padre, se los voy a confesar, y yo decía los primeros días: ¿qué es lo que haría mi papá? ¿Qué es lo que haría mi pastor? Porque en serio se los digo, yo se los he dicho, no encontraba ni por dónde iniciar, ni siquiera le encontraba la cola a esto. Aparte de molido por la pérdida de él, aparte de molido por la enfermedad de mi hijo, no hallaba por dónde iniciar. Pero cada situación difícil que me encontraba, lo primero que me preguntaba, conforme al ministerio, conforme a la iglesia, yo me preguntaba: ¿y qué haría mi papá? ¿Qué haría él en esta ocasión? Ya no está aquí para decirme qué es lo que yo debo de hacer ahora. Ahora le digo a usted: ¿qué haría Jesús cuando usted está pasando un mal momento? Cierre sus ojos, por favor, y hágase esa pregunta: ¿qué es lo que haría Jesús en eso que usted está viviendo? ¿Qué es lo que haría Jesús en eso que usted está atravesando? Hermano, no venga a contármelo a mí. Si usted tiene la confianza, cuéntemelo y oramos juntos. Pero en esta mañana, más que contármelo a mí, cuénteselo al Señor. ¿Qué haría Jesús en su lugar? ¿Hablaría como usted está hablando? ¿Actuaría como usted está actuando? ¿Escucharía a las personas que usted está escuchando? ¿Se dejaría llevar por las personas que usted se está dejando llevar y que usted sabe que no les trae beneficios, que no van a ser de bendición para su vida? ¿Cómo actuaría? ¿Qué haría Jesús en el trabajo?
en esas personas que se están levantando en contra de usted? ¿Acaso Jesús no los bendijera? ¿Acaso Jesús no les diría, los bendigo? ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Quizás tenemos muchas cosas por qué decirle al Señor: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero en esta mañana no le pregunte por qué. En esta mañana pregúntale qué es lo que Él haría. Hay muchas personas que están orando porque quieren tomar buenas decisiones. Decisiones quizás en sus familias, en sus hogares. Hay muchas personas que están en este lugar y que están orando por tomar las mejores decisiones. Yo les digo algo. Respóndanse ustedes mismos y díganse: ¿qué haría Jesús en su condición? Yo sé que el Señor les dará la respuesta. El Señor está aquí para cada uno de nosotros. Hermanos, si hay alguien en medio de nosotros o entre nosotros que está aburrido, que está cansado de lidiar con el mismo pecado, que está cansado y que ya intentó por sus fuerzas salir adelante y no puede dejar ese pecado, déles la oportunidad al Espíritu Santo que Él obre en su vida, que Él trabaje en su vida, que Él trabaje en su familia, que Él trabaje en su corazón. Todo el pueblo de Dios con sus ojos cerrados. Si hay alguien que dice: Señor, yo ya no puedo más, le voy a invitar que pase al frente. Si usted no quiere pasar al frente, quédese ahí donde está, solo levante sus manos. Si usted dice: Señor, ya mucho viví, ya mucho me sucedieron cosas malas, Señor, ahora aquí estoy, ya no quiero ser el viejo hombre, quiero ser diferente, quiero ser más como tú, quiero ser un imitador tuyo, Señor, quiero realmente cambiar. Si hay alguien entre nosotros que el Espíritu Santo en este momento está tocando su corazón, no se limite. Recuerde que este es un hospital para los pecadores, para sanar a los dolidos, para sanar a los quebrantados. Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo Jesús en su corazón, puede pasar al frente también, por favor. Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo Jesús en su corazón, puede pasar al frente. Y si no, ahí donde está, podemos hacer una oración por usted. Los diáconos me ayudan, por favor, a orar por las personas que han pasado. Si hay alguien que no pasó al frente pero quiere reconciliarse, ahí donde ustedes están, levanten una oración. Eterno Dios, Santo de Israel, Señor, te pido, Padre, que seas tú bendiciendo a estas personas que han pasado al frente. Señor, gracias por la oportunidad que tú les has dado, por la oportunidad que tú les has brindado, Señor, de poder estar en este lugar. Señor, te pido que seas tú bendiciéndoles, dándoles nuevas fuerzas para que puedan seguir adelante en tus caminos, Señor. Que podamos ser imitadores de ti más que de cualquier otro hombre. Señor, llénalos con el poder de tu Espíritu Santo. Que seas tú, Padre, guiándolos en el camino de la justicia y la verdad. Señor, borra todas sus rebeliones. Borra, Señor, todo pecado oculto que solamente tú lo conoces. Bórralo, Señor. Seas tú limpiándolos, haciéndolos nuevos, Señor. Señor, y que todo mal sea apartado de ellos. Señor, bendecilos por esa valentía que han tenido de pasar al frente. Tú bendecilos, acorazalos y llenalos, Señor, de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor eterno, por tu bondad y por tu fidelidad. Señor, gracias por estas personas que se han puesto delante de ti. Yo sé que tú les bendecirás, tú los guardarás,
y tú los llenarás con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias. Así como está con sus ojos cerraditos, por favor, vamos a levantar la semana de ayuno y oración. Si usted siente en su corazón ayunar en esta semana y el Espíritu Santo de Dios se lo pone, hágalo. Solamente le recuerdo, no se olvide por favor de orar por las autoridades de Misión Cristiana Rey de Reyes, por cada ministerio, que Dios provea para cada ministerio, que Dios provea para todo lo que estamos haciendo. Ore por los ancianos, por los niños, que ninguna enfermedad toque sus cuerpos. Si hay alguien que quiere orar, ayunar el día lunes, levante su mano por favor. Día martes, por favor. Día miércoles, por favor. Día jueves. Viernes, por favor. Día sábado. Día domingo. Gracias, eterno Dios. Señor, te pido que les des fuerza, ánimo, valentía para poder llevar, Señor, este sacrificio, Señor, que ellos se puedan presentar delante de ti y que puedas tú tomar, Señor, este ayuno y oración. Yo sé que tú les bendecirás. Gracias, Padre, por esa palabra que nos has traído, que nos has recordado, Señor, que cada día debemos ser más imitadores de ti y menos de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude y nos guíe a cada día a ser más como tú. Señor, también te pedimos en esta mañana que bendigas los diezmos, las ofrendas. Señor, que seas tú multiplicando al 100 por 1. Aquel que con alegría y gozo da,